La 4T ha empezado ahora sí a apretar y en serio a el tío Richie, a Ricardo Salinas Pliego, y no solo con el tema de los impuestos, sino también metiéndose con otros negocios que tiene este magnate. Porque evidentemente no solo es Banco Azteca, Electra o Televisión Azteca, sino también son otros negocios, por ejemplo, el negocio que tiene en Huatulco, que es un campo de golf que le fue concesionado a Salinas Pliego hace ya algún tiempo, hace alrededor de 10 años, y se lo dio la administración de Felipe Calderón. Y ahora que se terminó la concesión, la 4T pretende recuperar este campo de golf, que bueno, implican varios millones de pesos de ingresos, que por cierto es dinero que entra directo porque Salinas Pliego no invierte absolutamente nada en este campo de golf. Y entonces, tanto la 4T como el gobierno de Oaxaca alistarían, pues, expropiarlo, o bueno, más bien dicho, recuperarlo, pero para ello, sin embargo, Salinas Pliego no quiere devolverlo, puso un juicio de amparo, se fue todo un pleito legal, pero bueno, la verdad es que sí, este es ahora un pleito que además le pega directamente al ego de Salinas Pliego, porque si algo presumen los magnates después, es que finalmente son el golf, les encanta el golf, a él le gusta mucho el golf. Tenía su propio campo de golf, muy bien, pero ahora ya no lo va a tener. Y vamos a arrancar, ¿con qué? Bueno, finalmente con este campo de golf, que se llama Los Perotes. Está en Huatulco, en la zona más exclusiva de Huatulco, en Los Perotes, y donde hay una incluso zona hotelera. Está aquí a la izquierda y a la derecha, pero además todo este campo de golf son zonas residenciales, y si se dan cuenta en el campo de golf, llega incluso a esta bahía. Es verdaderamente una belleza natural este campo de golf. Este campo de golf era del gobierno federal, era del Fonatur. Pero hace 10 años, cuando evidentemente se encontraba todo este tema de la privatización y la entrega de las riquezas, en aquel momento, ya son 11 años, le entregó una concesión, el campo de golf, a una empresa de Salinas Pliego. Y esta empresa supuestamente se iba a encargar de administrarla y bueno, explotarla, porque es esto, ¿no? Yo voy a explotar porque el gobierno no puede hacer nada bien, las empresas sí. Pero después de 10 años lo que hizo Salinas Pliego es que no hizo absolutamente nada, no lo modernizó, pero además todo lo seguía pagando el gobierno federal a través de Fonatur, por ejemplo, salarios, seguía pagando el mantenimiento, pero lo peor es que los campos del golf consumen muchísima agua, cientos de miles de litros al día. Y entonces lo que hizo Salinas Pliego, porque eso sí lo tenía que pagar, decidió explotar el agua, sacar el agua directamente en el campo de golf, algo que es una verdadera, que no lo debía hacer, en lugar de utilizar agua tratada, que es lo que siempre se utiliza en los campos de golf. Y bueno, esto así ha operado desde hace 10 años. Entonces, ¿qué pasó? En el 2022 iba a acabarse la concesión. Y entonces ahí empezó entre el presidente López Obrador y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, le empezaron a decir, bueno, pues ¿qué vas a hacer, Salinas Pliego? Tienes dos sopas. Y aquí le pone reforma y fue incluso soportada. O me compras el campo del golf y te lo vendo en varios millones de pesos y bueno, ya es tuyo, aunque a pesar de eso vas a tener serias restricciones, o me lo regresas y te vas por un tubo. Incluso el propio gobernador Jara en una conferencia de prensa así lo confirmó hace unos días. Vamos a escucharlo. Miren, el presidente primero quiero comentar que el campo del golf está concesionada, está a la disposición del señor Raúl de Salinas Pliego, Ricardo. Entonces, el presidente ha pedido a la Secretaría de Gobernación, también a la secretaria de Semarnat, para que dialoguen y busquen la posibilidad de que el señor Ricardo Salinas Pliego pueda comprar este campo de golf, porque el campo de golf se está manteniendo con los recursos públicos, pero está beneficiándose a un particular, a un privado. Entonces, para no tener ningún conflicto,
se le solicitó al señor Ricardo adquiriera este campo y entonces viera todo su mantenimiento y los recursos que requiere para tener este campo. No ha habido respuesta y el presidente ha dicho que espera la respuesta y si no, lo haría también como un área natural protegida. Sí, recuperarlo, lo va a recuperar, bueno, es que creo que tiene todas las condiciones y facultades para poder recuperar este campo de golf. ¿Por qué no lo comentas? Gracias, gobernador. Son compatibles eventualmente los dos usos. Si se declara área natural protegida, eventualmente podría seguir funcionando como campo de golf con algunas restricciones. Indebidamente, el señor Ricardo Salinas hoy extrae el agua de pozos en el campo de golf y eso pues no es una medida sustentable. Lo que se pretendería es que se ocupen las aguas servidas que se tratan en las plantas correspondientes de aguas residuales. Entonces, eventualmente puede seguir funcionando nada más que como área protegida. Eso quiere decir que no se podrá vender, que no se podrá edificar y que tiene que hacerse un plan de manejo junto con las dos áreas colindantes de áreas protegidas. Podría entonces darse un manejo adecuado y seguir funcionando, porque desde luego es una preocupación de los hoteleros, siendo esto un ancla o un atractivo para el turista. Pero la otra opción es que el señor Ricardo decida comprar el campo de golf y seguir funcionando como campo de golf con la restricción en el uso del suelo, que tampoco puede construir ahí un hotel, que tampoco podría edificar, que el uso único que tendría es de campo de golf. Incluso, ¿no? Esto se dio en una conferencia de prensa. Pero después, fíjense que hubo una entrevista que dio el secretario de la Función Pública de Oaxaca. Y señala, ¿no?, que la empresa del dueño de TV Azteca, ¿no?, que se llama, bueno, no sé cómo se llama, logró una prórroga de la concesión mediante actos de corrupción y después promovió un amparo. Y es que en la Fonatur, todavía ya en la Fonatur de la 4T en el 2022, un funcionario facilitó la prórroga de la concesión que iba a vencer en 2022, o sea, el año antepasado, y que al final, de manera indebida, la amplió. Hubo unos trámites irregulares, dijo el consejero jurídico a Reforma, por medio de la empresa que encabeza Ricardo Salinas. Lo tiene en posesión en el campo del golf, puesto que algún exfuncionario dio una extensión de plazo. Sin embargo, eso derivó en un procedimiento interno que está siendo investigado por la Función Pública. La prórroga de esa licencia, que fue vigente 10 años a partir de 2012, se concedió a la compañía Producciones Especializadas, filial de TV Azteca. El funcionario estatal urgió al gobierno federal a decretar la zona como área natural protegida, toda vez que Salinas no se pronunció por la compra del campo de golf. Entonces, señalan que en diciembre iba a salir el decretazo, y esperan que sea este mes, pero dice que sí hay actos de corrupción de la empresa del señor Salinas, algunos artilugios jurídicos, pero sobre todo de aquellos que ya no tenían facultades para hacer una extensión de la prórroga, y en esto se basa la empresa para seguir en posesión del campo que quiere seguir lucrando con ese espacio. También existen denuncias en curso por el uso ilegal de pozos para abastecer al club. Con esas acciones refirió, esto es muy importante, la opción de que Salinas adquiera ese bien inmueble quedó descartada. O sea, el gobierno de Oaxaca no le daría el visto bueno ni la luz verde para que compren, dado caso, el campo de golf. O sea, la única salida ahorita es expropiar el campo de golf por el tema del agua. Dice Salinas Pliego que no es cierto y bueno, ahí están en tribunales peleando sobre este tema, precisamente porque un funcionario de manera indebida habría puesto o ampliado la concesión, pero si sale un decreto en la Diario Oficial de la Federación que declare el campo de golf en área nacional protegida, se la pellizca Salinas Pliego.
Esto por un lado. Pero por otro lado, también el fin de semana, el tío Richie se metió en un pleitazo con este personaje, Marx Arriaga. Marx Arriaga, no sé si se acuerdan de él, fue el que diseñó los nuevos libros de texto, estos que fueron acusados de que eran libros comunistas. Entonces Marx Arriaga publicó, acuérdense de eso, Salinas Pliego acusó a Jesús Ramírez de dirigir una campaña contra TV Azteca, esto lo comentamos la vez pasada. Marx dijo lo siguiente: el cinismo del día. Ellos pueden ofenderte, perseguirte, martirizarte, silenciarte, y nosotros debemos agachar la cabeza y aceptarlo. No somos iguales, Ricardo Salinas, no somos resentidos ni violentos, pero no esperen de nosotros el silencio o una actitud servil. Y entonces empezó un pleito entre Salinas Pliego y Marx Arriaga, que incluso lo reseña bien este personaje, un columnista que se llama Salvador García Soto. Y vamos a leerlo, ¿no? Dice, la respuesta del funcionario fue decirle al funcionario, del empresario de Salinas Pliego, fue decirle al funcionario que no solo acepta y reconocía que tenía una campaña en su contra, sino que manos les van a faltar. Luego el debate siguió el sábado pasado y se fue al tema educativo cuando el funcionario de la SEP preguntó si en las escuelas de TV Azteca enseñaban a responder con groserías. A partir de ahí la discusión se degradó y a los señalamientos de Marx, que acusaba al empresario de carecer de ideas y de argumentos, y lo invitaba a acudir en Guerrero a un diálogo con maestros de la CETEC para debatir sobre los libros de texto, Salinas Pliego respondió con ataques de homofobia, cuestionando al funcionario federal por su sexualidad con palabras como putito, pervertido, endejo, señoritinga, para al final decirle textualmente: vaya usted y váyase por un tubo cada vez que respiro por ignorante, resentido, arrogante, feo, desviado, perverso y por supuesto tonto. La respuesta de Marx Arriaga fue cuestionar la homofobia de Salinas. Tanto tiempo para escribir esto, todo su dinero e inteligencia alcanzó para tan poco, Ricardo Salinas. Le sugiero trabajar el porqué de su homofobia. ¿Acaso sufrió algún abuso? Y el empresario insistió en sus textos sobre el tema de la sexualidad del funcionario. ¿Sí le truena al reverso usted y al bañagatos?, preguntó en alusión a Jesús Ramírez Cuevas. Sí era bueno saber, porque al final dejar la educación de nuestros hijos en sus mentes torcidas y perversas que sufrieron los abusos de sus tíos cuando eran niños, no creo que los mexicanos estén de acuerdo. Y siguió el domingo cuando Marx Arriaga retó al empresario a que lograra silenciarlo, luego de decirle que no lo regaría de rodillas como éste le pedía. La respuesta de Salinas Pliego fue comentarle a Arriaga: un familiar suyo cercano me contó que tu tío te ponía a recoger jabones en la regadera y por ese motivo no te bañas, que haces traumado. A lo que el funcionario contestó: leo que usted, don Ricardo Salinas Pliego, es un saco de prejuicios homofóbicos y clasistas. Esto confirma que poseer dinero no es igual a tener educación o cultura. O sea, un pleito de esos que se echa Salinas Pliego. Pero bueno, la verdad es que sí está totalmente histérico el magnate. Se encuentra acorralado. Arrancó 2024 realmente con grandísimos problemas de todo tipo. O sea, se encuentra con muchos frentes abiertos. Claro que está evidentemente el tema de los impuestos. Está el tema de que, de la pérdida de confianza de Banco Azteca, que sí es algo real. O sea, la gente ya empieza a sacar su dinero de las cuentas de Banco Azteca, pues en lo que a ver qué pasa, ¿no? Pues mejor, si va a quebrar Banco Azteca, mejor mueve dinero de este a otro banco y pues al final, pues el banco sigue siendo banco. Pero en otro banco, el dinero queda resguardado y ya le está pegando. Está claro el tema de la quiebra de TV Azteca, que no la quiero declarar. Está evidentemente el tema de las enormes deudas que tiene ahorita en Nueva York con inversionistas y fondos estadounidenses. Y ahora salen nuevos temas como estos de que un campo de golf sería expropiado por el gobierno de Oaxaca. En fin. Y la verdad es que el problema es que Salinas Pliego pues se le está jugando con una perdedora, ¿no? Por ejemplo, ayer que fue el cierre de campaña de Xóchitl Gálvez en la Arena México, la verdad es que se llenó, pero la verdad es que no es tampoco tan difícil llenarlo. Lo más interesante es esto, ¿no? Xóchitl Gálvez patrocinada por Banco Azteca. Porque acuérdense que la Arena México es el recinto oficial de los candidatos de derecha. Todos los que llegan ahí están financiados por Salinas Pliego. Ahí cerró campaña Marcelo Ebrard, ahí también cerró campaña Ricardo Monreal y ahora cierra campaña Xóchitl Gálvez, ¿no? Son los candidatos de Salinas Pliego, pero está pasando lo mismo que con el caso de Xóchitl. Finalmente son candidatos perdedores. Y eso también lo que tiene desesperado a Ricardo Salinas Pliego, que todas sus apuestas para la presidencia son apuestas destinadas a la derrota. También le metió una lana a Eduardo Verástegui. Valió queso Ebrard, valió queso Monreal. Evidentemente, Xóchitl va a ser igual una
calamidad, un fracaso total. Esto es importante tenerlo claro. Por eso también está desesperado, porque sabe que en el otro sexenio las cosas van a ser igual o peor, porque les puedo asegurar algo. Finalmente, los que siguen ahorita a Claudia Sheinbaum va a ser un gobierno mucho más duro con los magnates, mucho más duro con los multimillonarios. Podrían venir incluso los llamados impuestos patrimoniales, que son impuestos dirigidos exclusivamente a los ultrarricos, en donde ya esos impuestos ya no te graban directamente la riqueza. Los yates, los aviones, los jets, los helicópteros que tengas, eso te lo graban directamente, sin importar si pertenece a tu nombre o está alguna de sus empresas, no importa. Esos son impuestos que se han vuelto muy populares, por cierto, en Europa. Y ahora, seguramente, ¿aquí en México no se implementó? Yo pensé que se iba a implementar, pero creo que se hace una nueva reforma fiscal. Los impuestos patrimoniales, impuestos a los ultra ricos de México, a los, no sé, 50 magnates más ricos del país. Por cierto, también ayer, hablando de la dichosa cierre de campaña de Xochitl, ya vemos esto, también ayer fue muy comentado el tema de que usó teleprompters otra vez las Xochitl Gálvez, la gelatina, ¿no? En lo que, bueno, finalmente es parte de su precampaña. Y la es que yo aquí tengo un comentario. Yo, honestamente, este es un evento de cierre de campaña o de precampaña. Y la es que generalmente en estos eventos de cierres de campaña, que son eventos importantes, los candidatos leen sus discursos. Obrador lee sus discursos de cierre de campaña, como lee, por ejemplo, su informe. Sin embargo, el problema es que a Xochitl, no se le critica que lo lea, solo que evidentemente ella se convirtió en un meme al momento en que hace un tiempo pues se le cayó el teleprompter, ella lo comentó, fue una incapacidad total para improvisar y bueno, ya acabó como meme. Eso es lo que se le critica. Y por otro lado, yo le critico que es una forma muy gringa de hacer campaña, ¿no? Este tipo de cosas, los prompters, no se utilizan mucho en México. En México se utiliza el papel, ¿no? O sea, se lee el discurso directamente del papel en el estrado. Pero bueno, sí lo utiliza mucho en este tipo de eventos que son muy agringados. Entonces, eso también se le critica. Bueno, en fin, que eso fue muy, pero muy comentado. Nada más que el que, como bien pone aquí Poncho Gutiérrez, Xochitl cuando ve que el teleprompter dice, quiero agradecer a Marco Cortés y pone, no voy a leer eso. Y tiene toda la razón. El que ayer estuvo totalmente, ¿no? Evidentemente desaparecido, porque no podemos ignorar que todo se da en el contexto de toda esta burrada del año, aunque llevamos un poquito de días, pero realmente la burrada del año, de Marco Cortés, de revelar contratos ilegales, bueno, pues no apareció. Y como lo dijo también Mario Delgado, lo interesante es qué es lo que estaban pidiendo. Hace unos días estuvo en campaña con Claudia Sheinbaum, en una conferencia de prensa. Él hizo una reflexión muy interesante, porque dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que están pidiendo? Están pidiendo notarías, el Instituto de Transparencia, y él nos explica por qué. ¿Por qué pedían esto y no, por ejemplo, pedían la Secretaría de Educación o la Secretaría de Salud u otras cosas? Y esta tiene una razón muy importante. Vamos a escucharlo. Pues ahora parece un bebé de pecho peña, comparado con lo que quería repartirse Marquito Cortés y Alito. Y si me permite la calidad, a ver, ¿por qué notarías, el Instituto de Transparencia, oficinas recaudatorias? Son las oficinas, son las instituciones que necesitan para poder robar. Que nadie les pida información. ¿Dónde empiezan las empresas fantasmas? En las notarías, con las complicidades de las autoridades, las oficinas recaudatorias. O sea, no piden cualquier cosa. Pidieron las oficinas que necesitaban para hacer sus entramados de corrupción y saqueo. Entonces, por eso está tan enojado Marco Cortés. Pero bueno, qué bueno que nos sigue ayudando desde las redes. Bueno, ahí tenemos un diálogo permanente y siempre nuestras alianzas es a partir de principios. Es decir, nosotros no rompemos alianzas porque no nos pongamos de acuerdo en qué espacios debe ocupar cada partido. Se hacen con una estrategia electoral, qué es lo que está en disputa, cuáles son las estadísticas y dónde nos conviene juntarnos. En la alianza local en específico aquí en Morelos,
hubiéramos querido ir a más distritos. Sin embargo, también tenemos la alianza con el partido, con Nueva Alianza, y ellos dentro de sus estatutos no permiten un porcentaje mayor al 25%. Entonces eso nos limita un poco, eso no permitió tampoco la participación del Verde, pero digamos estamos actuando en estrategia. No veo ningún riesgo de ruptura de la alianza. Sí, la verdad es que ahí tiene toda la razón Mario Delgado. Finalmente fueron estratégicas y son estratégicas lo que le pide el PAN al PRI. Y es eso, ¿no? Bien tiene razón. O sea, ¿son qué? Empresas fantasma. A ver, ¿quiénes son los que crearon el entramado de las factureras y las empresas fantasma? ¿Cómo llegó este tipo de corrupción? Porque antes la corrupción priista original era que le daban la obra al compadre, ¿no? El compadre es el que hacía el puente. El compadre es el que hacían los parques. El compadre es el que hacía las carreteras. Ese era el tipo de corrupción priista, ¿no? O sea, le doy mi obra a mi compadre. Perfecto, el compadrazgo. Pero cuando llega Felipe Calderón y llega Vicente Fox, pero todo esto nace con Calderón, ellos nacen y crean las factureras. Ellos crean un modelo en donde, pues a través de despachos de contadores, a través de empresas fantasma, pueden desviar la lana. Y este problema de este tipo de corrupción es que es mucho peor que el compadrazgo. Porque cuando menos en el compadrazgo, le daban la obra al compadre, pero la obra se hacía. La obra se construía. En cambio, con las factureras, le dan la obra o un contrato de hacer una obra a una empresa fantasma, pero la empresa fantasma desaparece. Se lleva todo el dinero. Y cuando van a buscarla a la empresa, sucede que está pues el domicilio fiscal pues en medio de la nada, una ranchería. ¿Y quiénes son los principales socios? Pues es el vecino que es un albañil, y el otro es la señora, que es la cocinera. Evidentemente ellos no tienen nada, que nada más firmaron, abusaron de ellos para que firmaran nada más en las notarías, una lanita, pero el dinero desapareció, se lo llevan a paraísos fiscales. Este es el gran problema. Pero claro, bien dice, para hacer todo esto necesitas notarios de entrada. Son los que hacen estos contratos originales y legales para hacer todo esto, y después necesitas gente en las oficinas recaudadoras. También lo que no dijo Mario, necesitas, ahí sí, tener a tu contacto en donde va a ser las obras públicas, precisamente para que le den estos contratos a las empresas fantasma. Y el Instituto de Transparencia, para que si alguien está pidiendo información, sencillamente lo niegues por completo. Te vayas a juicio para no dar la información. O la reserves por unos 25 años, reserva la información. Ese también es importante tenerlo claro. Pero de todos modos, así están las cosas y vamos a ver cómo termina. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.